Max siempre había sido una persona curiosa. Tenía un don para encontrar cosas extrañas en los lugares más inesperados. Fue lo que lo convirtió en un buen arqueólogo, y hoy no fue diferente. El sol era comenzando a establecerse cuando Max se encontraba en medio de una ruina olvidada hace mucho tiempo en las afueras de la Tierra. Él había estado trabajando en el suelo polvoriento durante horas, raspando la suciedad y los escombros. Pero hoy, allí, era algo diferente. Hoy había descubierto algo que se suponía que no debía estar aquí. Un tenue resplandor emitido por debajo de un montón de piedras. Y mientras Max los apartaba, descubrió un pequeño objeto metálico, no más grande que su mano. Era suave y brillante con símbolos que no se parecían en nada a nada que hubiera visto antes. El objeto tarareó en silencio, casi como si estaban vivos. Max sintió un escalofrío correr por su columna vertebral, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Se inclinó más cerca, preguntándose qué podría ser este extraño artefacto. De repente, el suelo temblaba bajo sus pies. El corazón de Max dio un vuelco cuando se puso de pie, mirando alrededor. Un ruido extraño llenó el aire como un estruendo bajo que pareció sacudir la atmósfera misma. Max instintivamente cogió sus herramientas, listo para correr. Pero antes de que pudiera moverse, un destello brillante de la luz estalló desde el cielo. Fue tan repentino y brillante que dejó manchas en su visión. La luz se hizo más grande y más grande, tomando la forma de un barco descendente. El barco no se parecía en nada a lo que él había jamás imaginado. Era elegante y plateado, casi como si estuviera hecho de una sola pieza. Pieza de metal liso. Flotó por un momento sobre las ruinas, luego tocó suavemente el suelo. Max se puso de pie, congelado, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Este no era un avión militar. Esto fue algo más, algo extraño. La escotilla del barco se abrió lentamente y superó a una figura que era casi humana, casi. Ella era alta y delgada, con la piel que parecía brillar débilmente, un tono pálido de azul que brillaba a la luz del sol poniente. Su cabello era largo y plata, fluyendo por su espalda como un chorro de metal líquido. Aunque sus ojos eran los más llamativos, grandes y plateados con un toque de tristeza en ellos. Max tomó un paso atrás, su mente acelerada. ¿Quiénes sois? Se las arregló para tartamudear, su voz apenas por encima de un susurro. La mujer volvió su mirada hacia él, su expresión una de conmoción, casi como si no hubiera esperado ver a nadie aquí. Ella rápidamente miró a su alrededor, sus ojos saltando nerviosamente. No deberías estar aquí, ella dicho en un tono suave pero urgente. Has visto demasiado. La mente de Max daba vueltas. No lo entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes sois? La mujer tomó un profundo respira, sopesando claramente sus opciones. Mi nombre es Rylan. Soy de un lejano planeta. No quise que me encontraras. Pensé que estabas solo aquí. Mag parpadeó, su cerebro todavía luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Un extraterrestre. Esta mujer era una extraterrestre. Había oído hablar de vida extraterrestre e historias, pero verlo con sus propios ojos era algo completamente diferente. Antes de que pudiera decir nada más, el cielo de repente se oscureció. El sonido de pasos mecánicos pesados resonó a través del aire, seguido del profundo gruñido de los motores. Otro barco, este mucho más grande y oscuro, había llegado. Aterrizó con un ruido sordo no lejos de Max y Rylan. Su forma era mucho más intimidante que la elegante embarcación de la que provenía. La escotilla se abrió y salieron dos figuras más, sus rasgos tan extraños como los de Rylan. Eran más altos y más ancha que ella, su piel de un tono azul más intenso, sus ojos fríos e indiferentes. Rylan se volvió hacia la cara. Ellos, su cuerpo tenso. No deberías haberme seguido, susurró, su voz apenas audible para Max. Esto es peligroso para ti. Los dos alienígenas, ambos claramente hombres con expresiones severas, la miraron con ojos lleno de ira. Uno de ellos habló, con voz profunda y dominante. Rylan, tú conoce las reglas. Has ido demasiado lejos. Vuelve con nosotros ahora o estaremos obligado a hacerlo. Quedó interrumpido por el sonido de la voz de Rylan, pero esta vez allí había algo diferente en eso, algo desesperado. No, ella gritó, tomando el
Un paso adelante. No volveré. No después de todo lo que he aprendido. No después. Encontrarme con él. El corazón de Max se aceleró. La mujer alienígena, Rylan, estaba de pie. Entre él y los otros dos, su cuerpo tenso, listo para lo que viniera después. Ella. Lo miró, su expresión se suavizó un poco. Tienes que irte, ella. Dijo urgentemente. Ahora te matarán si creen que sabes demasiado. La mente daba vueltas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Y por qué? ¿Ella lo estaba protegiendo? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres volvió a hablar, su voz fría e implacable. Has visto demasiado humano. Si no te casas con ella, no tendremos más remedio que sacarte. Los ojos de Max se abrieron. Cásate con ella. Max permaneció congelado, su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de los dos alienígenas resonaron en su mente. Si no te casas con ella, no tendremos más remedio que sacarte. ¿Casarte con ella? Max no estaba seguro de si reír o correr. Pero la mirada en los ojos de Rylan, la urgencia y miedo, le dijeron que esto no era una broma. Rylan se acercó a él. Sus ojos plateados se abrieron de par en par por el pánico. Max, por favor, susurró, su voz temblando. No lo entiendes. Si no te casas conmigo, te matarán. No están bromeando. Max abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su cerebro estaba acelerado. Esto fue una locura. Acababa de conocer a esta mujer, esta extraterrestre. Y ahora ella le pedía que se casara con ella. Su corazón latía en su pecho, y podía sentir el sudor acumulándose en sus palmas. Las dos figuras alienígenas, Rylans, los hermanos, al parecer, habían avanzado lentamente hacia ellos. El más alto, el único, con los ojos más fríos, volvió a hablar. Su tono tan afilado como una cuchilla. Usted ha oído. Ella, humana. Ella te está diciendo la verdad. Si no cumple, no tendremos elección, sino para disponer de ti. Max trató de encontrar su voz. Tenía no sé qué. ¿De lo que estás hablando? Ni siquiera te conozco, y ciertamente no la conozco tan bien. Rylan volvió su mirada hacia él. Su expresión se suavizó un poco. Sé que esto es difícil de entender, dijo en voz baja. Pero es la única manera. Y no puedo dejar que te hagan daño. Max dio un paso atrás, sus pensamientos eran un desastre desordenado. Su mente no podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? ¿Por qué me quieren muerto? El segundo alienígena, más pequeño, pero con ojos que ardían de intensidad, gruñeron. Has visto demasiado de nuestra tecnología, demasiado sobre nosotros. No podemos. Deja que te vayas de aquí vivo. Pero si te casas con Rylan, te perdonaremos. El corazón de Max dio un vuelco. Casarse. Ella, repitió, todavía tratando de comprender la situación. Tienes que estar bromeando. Yo. Esto es una locura. La voz de Rylan era baja, casi suplicante. No te estoy preguntando. Para hacer esto por mí, Max. Te pido que hagas esto para que no te maten. Max. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Estaba parado en medio de un templo en ruinas con dos imponentes alienígenas, amenazándolo. Y la única forma de salir de esto era casarse con una mujer que acababa de conocer. No tenía sentido. Su cabeza estaba girando. El hermano alienígena más alto, que había estado hablando con fría autoridad, dio un paso adelante. Puedes pensar que esto es una especie de broma, pero déjame aclararlo. Los ilianos no aceptan amenazas. Ligeramente. Si tenemos que hacerlo, te destruiremos. El estómago de Max se revolvió. Esto fue real. No eran solo personas disfrazadas o alguna broma elaborada. Estos eran extraterrestres y hablaban en serio. Miró a Rylan. Ella estaba mirando. Él con tanta intensidad, una mezcla de miedo y algo más. Algo que él no pude ubicarlo del todo. No quiero morir, dijo Max, con la voz más tranquila ahora. Pero tampoco quiero casarme con alguien que apenas conozco. Rylan dio un paso más cerca de él, sus ojos plateados, encerrándose en el suyo. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero es la única manera. Si te niegas, te matarán y me veré obligado a volver con ellos. No puedo dejar que eso suceda. Max miró de Rylan a los dos hermanos. Permanecieron en silencio,
esperando a que él tomara una decisión. La tensión en el aire era espesa. Él no sabía qué hacer. Él no sabía cómo procesar todo esto. Finalmente, tomó una respiración profunda. ¿Qué pasa después? Si me caso contigo, ¿entonces qué? Rylan parecía. Vacila por un momento, como si sopesara sus palabras con cuidado. Después de ti. Cásate conmigo, dejamos la tierra. Te llevaré a un lugar seguro donde no puedan lastimarte. Pero tienes que entender, esto no se trata solo de nosotros. Mis hermanos no lo harán. Déjate ir. Nos casarán si no estás de acuerdo. Max tragó saliva con fuerza. La idea de dejar la tierra, de formar parte de un mundo extraño, parecía imposible. Pero la alternativa era la muerte, y eso no era algo a lo que estuviera dispuesto a enfrentarse. No estoy seguro de a qué estoy accediendo, Max. Su voz teñida de incertidumbre. Pero si eso significa que sobreviviré, lo haré. Eso. El rostro de Rylan se suavizó y, por primera vez desde que apareció, ella sonrió. Era débil, pero era una sonrisa. Gracias, susurró ella. Yo te prometo que me aseguraré de que estés a salvo. Max asintió, aunque la incertidumbre seguía asintiéndole. ¿Qué? Acababa de aceptar. Él no tenía idea. Pero en este momento, con la amenaza de la muerte se cernía sobre él, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Casarse con Rylan parecía como la única forma de sobrevivir. Los dos hermanos alienígenas no parecían contentos, pero no discutieron. El más alto asintió bruscamente. Has hecho tu elección, humano. Pero debes saber esto, si nos traicionas, no vivirás lo suficiente como para arrepentirte. Max no respondió. No podía, sus pensamientos seguían acelerándose. Como él. Los hermanos se volvieron y comenzaron a caminar de regreso hacia su barco. Rylan lo agarró del brazo suavemente. Vámonos, dijo en voz baja. No es seguro aquí. Max caminó al lado de Rylan, su mente aún en la niebla. La nave espacial se avecinaba, su elegante cuerpo de metal reflejaba la luz del sol poniente. Acababa de aceptar casarse con una mujer alienígena para salvarle la vida. Parecía un sueño, o tal vez una pesadilla. Pero la realidad de la situación se hundía con cada paso que daba hacia el barco. A medida que se acercaban a la Hatch, los dos hermanos alienígenas, de quienes Max aún no sabía mucho, permanecieron. Por la entrada, sus expresiones irredimibles. El más alto, cuyo nombre Max aún no había aprendido, lo miró con ojos fríos y calculadores. Ran se volvió. Para Max, su voz baja y seria. No tienes que preocuparte por ellos. Ellos son solo haciendo su trabajo. Este matrimonio es una formalidad. No tienes que estar realmente enamorado de mí. Max parpadeó. En confusión. Espera, ¿qué? Pensé. Se detuvo, tratando de encontrarle sentido. La situación. ¿Quieres decir que esto no es real? Ella suspiró, sus ojos plateados llenos de una mezcla de tristeza y frustración. Es real en el sentido de que está sucediendo, pero no es real en el sentido de que probablemente estés pensando. Todo esto es para protegerte de mis hermanos. Yo tampoco quería esto, pero si no lo hacía. Si te convencen de que aceptes, te habría matado. Y si no te casas conmigo, seguirán viniendo tras de ti. La cabeza de Max giró. Se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino sin forma de detenerlo. Casarse con ella no era lo que él esperaba, pero tampoco quería hacerlo. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que no tenía muchas opciones. Entonces, ¿qué sucede ahora después? ¿Nos casamos? Rylan lo miró, su rostro se suavizó. Una vez que estemos casados, podemos dejar la tierra. Te llevaré a un lugar seguro donde no puedan localizarnos. Estarás protegido y nosotros podemos. Averigua las cosas desde allí. Pero hay algo que tengo que decirte, Max. Max frunció el ceño. ¿Qué es eso? Ella dudó un momento antes de continuar. Mi gente, mi raza, ilusiones, no confían en los humanos. Piensan que el desarrollo de la Tierra podría representar una amenaza para la galaxia. Tú no eres el primer humano en estar en peligro por esto. Max se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. Él no sabía qué pensar. Entonces, ¿qué? ¿Me estás usando para protegerte y alejarme de peligro? Rel negó con la cabeza rápidamente. No, no es solo eso.
Me han enviado aquí. Observar a la humanidad. Te hemos estado vigilando, Max, y no esperaba hacerlo. Ella se detuvo, sus ojos evitando los de él. No esperaba preocuparme por ti, pero ahora que te he conocido, no puedo dejar que mis hermanos te hagan daño. Max no sabía qué decir. Él no entendía por qué. Ella había sido enviada a la Tierra en primer lugar, por qué sus hermanos estaban tan decididos a controlar lo que le sucedía a él. Quería respuestas, pero el peso de la situación hacía que fuera difícil pensar. Claramente. ¿Por qué te enviaron? Preguntó finalmente, su voz más suave ahora. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo quien te encontró? Ryan respiró hondo y se volvió para mirarlo completamente. No fue. Se supone que suceda así. Mi gente ha estado monitoreando la Tierra durante años, tratando de entender a su especie. Ellos. Quería saber si la humanidad sería una amenaza o un aliado. Me enviaron a observar. Pero cuando te encontré, ¿cuándo? Descubierto ese artefacto, cambió todo. Max sintió un escalofrío agotado. Su columna vertebral. ¿El artefacto? ¿Qué tiene que ver con algo? Ella miró. Él, su expresión seria. Ese artefacto no es solo un objeto antiguo. Es una llave. Una antigua llave para desbloquear algo mucho más poderoso de lo que nadie en la Tierra se da cuenta. Mi gente ha sido buscándolo durante años. Y ahora saben que lo encontraste. Por eso son tan decidido a evitar que escapes. Si descubren lo que has descubierto. Max tragó saliva con fuerza. ¿Qué podría desbloquear? ¿Qué significa? Los ojos de Rylan. Parpadeó con una mezcla de miedo y determinación. No lo sé, pero creo que es importante. Creo que podría cambiar. Todo por tu planeta y mi gente quiere controlarlo. Max sacudió la cabeza, tratando de despejar su mente. Todo esto fue demasiado. Primero, una nave alienígena tenía. Aterrizó. Luego, fue forzado a contraer matrimonio concertado con la mujer extranjera. Ahora, estaba descubriendo que la clave de algo poderoso estaba escondida debajo de la superficie, y su vida estaba atada a eso. Apenas podía mantener el ritmo. ¿Qué hacemos ahora? Ran respiró hondo y lo miró con una mirada tranquila, casi reconfortante. Seguimos con el matrimonio por ahora. Mis hermanos no harán daño. Tú mientras estés conmigo. Pero una vez que estemos a salvo, descubriremos qué es el artefacto y qué significa para ambos. De nuestros mundos. Max asintió, aunque no estaba seguro de creer todo lo que ella dijo. Toda la situación seguía siendo un misterio, y él no se sentía completamente a gusto. Pero mientras abordaban el barco juntos, la realidad de lo que estaba sucediendo se asentó. Estaba a punto de abandonar la Tierra, casarse con una mujer alienígena y posiblemente se convierta en parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. La nave espacial zumbó suavemente mientras se levantaba. Fuera de la superficie terrestre. Max se sentó junto a la ventana, mirando el planeta de abajo. Se sentía irreal. Un minuto estaba parado en una ruina polvorienta. El siguiente él volaba en una nave alienígena rumbo a algún lugar desconocido. Su mente era una torbellino de pensamientos y preguntas, pero no hubo tiempo para respuestas. Todavía no. Rylan se sentó a su lado, con los ojos fijos en los controles frente a ella. El suave resplandor del panel de control de la nave reflejado en sus ojos plateados. Parecía tranquila, aunque Max sabía que tenía que estarlo. Tan incómodo como él. Después de todo, ella acababa de arrastrarlo a una situación que ninguno de los dos podía entender completamente. La nave continuó ascendiendo, dejando atrás la Tierra. Max trató de concentrarse en las estrellas fuera de la ventana, pero sus pensamientos seguían volviendo a los extraños eventos que se habían desarrollado durante las últimas horas. Había aceptado casarse con Roiland para protegerse. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Qué tipo de vida le esperaba en este mundo alienígena? Y lo más importante, ¿qué fue esto? ¿Artefacto? ¿Y por qué era tan importante? Se volvió hacia Rylan, que todavía estaba concentrándome en los controles del barco. Rylan, dijo, con la voz vacilante. ¿A dónde vamos exactamente? Rylan lo miró, su expresión ilegible. Vamos a un lugar donde estarás a salvo. Es un santuario para mi gente, escondido del resto de la galaxia. Estaremos fuera del alcance de mí. Hermanos, al menos por un tiempo. Max asintió, pero la incertidumbre seguía asintiendo. A él. ¿Y qué hay después de eso?
¿Qué pasa cuando lleguemos allí? ¿Qué hago? Ella se volvió para mirarlo completamente ahora, sus ojos plateados se encontraron con los de él. Cuando lleguemos allí, resolveremos las cosas. Vamos a. Averigüe qué es el artefacto y qué significa para nuestros dos mundos. Voy a. Protégete, Max. No necesitas preocuparte por nada en este momento. Mag. Quería creerle. Realmente lo hizo. Pero todo estaba sucediendo tan rápido y nada parecía seguro. Solo estoy tratando de darle sentido a todo esto, admitió. Es mucho para asimilar. Rylan le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. Sé que es difícil, pero lo superaremos juntos. No dejaré que te pase nada. Mag. No sabía cómo responder. No podía evitar la sensación de que estaban entrando en algo mucho más grande que cualquiera de los dos. De ellos podría controlar. Pero por ahora, no tuvo más remedio que confiar en ella. Después, ella era la que le había salvado la vida. Pasaron varias horas, y él. El silencio entre ellos se hizo cómodo, aunque la tensión aún flotaba en el aire. La mente de Max vagó a la tierra la vida que había dejado atrás. Pensó en su familia, sus amigos, el trabajo que tenía. Sido tan apasionado. Todo se sintió como hace una vida. Se preguntó si él nunca los volvería a ver. La voz de Rylan atravesó sus pensamientos. Ya casi llegamos. Max miró por la ventana. De nuevo, y su corazón dio un vuelco. Las estrellas parecían más cerca ahora, y por delante de ellos, apareció una estructura masiva. Una enorme ciudad flotante que había sido tallada en el corazón de una montaña. Sus bordes afilados brillaban con un tenue resplandor azul, y torres alcanzaron lo alto del cielo, desapareciendo en las nubes. Era diferente a todo lo que había visto en su vida. No pudo evitar sentir una sensación de asombro y maravilla. Relin pareció sentir su reacción. Se llama Aloria, ella. Explicado. Es uno de los últimos refugios seguros para mi gente. Nadie lo sabe. Existe excepto para unos pocos de nosotros. Max no podía apartar los ojos de la ciudad. Eso. Era hermosa y extraña de una manera que se sentía a la vez de otro mundo y antigua. Es increíble, dijo en voz baja. La expresión de Rylan se suavizó. Sí, es el único lugar donde realmente puedo estar. Yo mismo sin la amenaza constante de mis hermanos y del consejo. Es donde puedo protegerte. Max se paró en el centro de la habitación, tratando de asimilarlo todo. El edificio al que Rylan lo había llevado era diferente a todo lo que había visto nunca. Visto en la tierra. Las paredes brillaban con una luz suave y el aire olía débilmente a algo dulce, como el aroma de flores distantes. Pero había una pesadez en el aire, una tensión tácita que ninguno de los dos podía soportar. Escape. Rylan se movió a un conjunto de controles a lo largo de la pared, sus dedos volando sobre los botones mientras ella activó las luces. La habitación se iluminó, revelando más del extraño diseño alienígena. El mobiliario era elegante y curvilíneo, hecho de materiales que Max ni siquiera podía comenzar a reconocer. Todo. Me sentí tan de otro mundo. Pero debajo de la extraña belleza, Max no pudo sacudir él. Sintiendo que caminaba sobre un terreno frágil. Rylan se volvió hacia él, sus ojos plateados serios. Sé que este es mucho para que lo asimiles, Max, pero necesitas entender algo. Este lugar, Ayoria, es seguro por ahora, pero también está lleno de secretos. Mi gente, tienen sus propias reglas, a su manera de hacer cosas. No estás aquí solo para esconderte. Hay más en juego que tú. Date cuenta. Max asintió, tratando de absorber sus palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay en estaca? Ella caminó hacia él lentamente, con el rostro tenso. No es solo el artefacto. Mis hermanos no son la única amenaza. El consejo, los líderes de la gente lo está viendo todo. Saben que te he traído aquí. Ellos no dejarán. Esto va sin hacer algo al respecto. Max frunció el ceño, sintiendo un escalofrío correr por su columna vertebral. Entonces, no se trata solo de escondiéndote de tus hermanos. Estás huyendo de algo mucho más grande, ¿verdad? La mirada de Rylan bajó por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Ella dudó antes de hablar de nuevo. Sí, el consejo no. Como la idea de que los humanos estén involucrados en nuestro mundo. Creen que si los humanos obtienen acceso a ciertos conocimientos, al igual que el artefacto,
podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. No lo permitirán, y no lo harán. Dude en hacer lo que sea necesario para detenerlo. El estómago de Max se retorció. ¿Y tú? ¿Pensar? ¿Crees que el artefacto es peligroso? Ella sacudió la cabeza lentamente. No lo sé, pero creo que es importante. No creo que sea un arma, pero es algo que podría desbloquear un capítulo completamente nuevo tanto para tu mundo como para el mío. Y por eso el Consejo tiene tanto miedo. No confían en la humanidad. Max se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. La idea de que algo como lo pequeño que podía ser un artefacto para afectar mundos enteros parecía imposible, pero después de todo lo que había visto hasta ahora, no fue así. Siéntete así de descabellado. Miró a Rylan, notando la preocupación grabada en su rostro. Ella claramente creía lo que ella estaba diciendo, pero él todavía no estaba seguro de haber entendido la imagen completa. ¿Qué sucede si el Consejo se entera? ¿Dónde estamos? Preguntó Max, su voz más tranquila ahora. ¿Qué harán? Rylan. Los ojos se oscurecieron y, por primera vez, Max vio un destello de miedo en ellos. Sí. Si nos encuentran, destruirán todo. Tienen el poder de borrar civilizaciones enteras si las ven como una amenaza. No dudarán, y vendrán a por ti también, Max. Harán cualquier cosa para evitar que descubras lo que está oculto en ese artefacto. Max tragó saliva con fuerza. El peso. Sus palabras pesaron más que nada de lo que él había sentido nunca. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en asegurarse su vida. Estaba seguro de que ni siquiera había considerado las mayores consecuencias del artefacto. Y ahora se dio cuenta de que era parte de algo mucho más grande que él mismo. No quiero ser parte de una guerra entre tu gente y la mía, dijo Max en voz baja, con las manos apretadas en puños ante su lados. Solo quiero go a casa. Quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Rylan se acercó, su expresión se suavizó. Lo entiendo. Yo tampoco pedí esto nunca. Pero tú estás aquí ahora. Y tenemos que enfrentar lo que viene. Puedo protegerte, pero tenemos que seguir siendo uno. Adelántate a mis hermanos y al Consejo. Y para hacer eso, necesitamos descubrir qué es realmente el artefacto. Max respiró hondo, con el corazón acelerado. No tenía idea de cómo manejar el situación, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Él estaba en esto sí. Le gustaba o no. Y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta que Rylan podría ser el único que podría ayudarlo a comprender lo que estaba sucediendo. A pesar de todo el miedo y incertidumbre, se encontró confiando en ella más de lo que había confiado en nadie antes. Te ayudaré, dijo, su voz firme ahora. Pero tenemos que averiguar qué es este artefacto. Si es realmente importante como dices, entonces tenemos que resolverlo antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Rylan se suavizó y una pequeña sonrisa se tocó los labios. Gracias, Max. Te prometo que no dejaré que pase nada. A ti. Max asintió, aunque las dudas aún persistían en su mente. Él no estaba seguro. ¿Qué encontrarían o qué podría hacer el Consejo para detenerlos? Pero por ahora, todos. Lo que podía hacer era quedarse al lado de Rylan y enfrentar lo que viniera después. Max se sentó. El borde de la cama, su mente llena de pensamientos sobre el artefacto, el Consejo y todo lo que tenía Rylan compartido con él. Siempre había pensado que su vida era simple. Trabajaba, pasaba tiempo con amigos y se mantenía solo. Ahora todo había cambiado. Quedó atrapado en un conflicto entre dos mundos. Y ni siquiera entendía completamente lo que estaba en juego. Rylan lo había dejado en la habitación por un tiempo, diciéndole que necesitaba habla con algunos de su gente. Ella le había dicho que descansara, pero ¿cómo pudo? Cada minuto sentía que agregaba más presión al peso sobre sus hombros. Seguía preguntándose si había algo más en el artefacto, algo que él no estaba viendo. ¿Era realmente tan importante como se creía? ¿Podría realmente cambiarlo todo? Después de que sentí como horas, la puerta de la habitación se abrió y Rylan entró. Enfrentate serio, pero tranquilo. No parecía cansada, aunque Max podía decir que sí. Reteniendo algo. Había una intensidad en sus ojos que no había estado allí antes. Tenemos que movernos, ella. Sed, con la voz baja. El Consejo ya nos está buscando. El corazón de Max se saltó un latido. ¿A qué te refieres? ¿Cómo saben dónde estamos? Rylan cerrado. La puerta detrás de ella. Su expresión tensa.
No lo sé, pero tienen espías. En todas partes. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos rastreen. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que llegar a la bóveda. Mag se puso de pie, con las manos temblorosas. ¿La bóveda? ¿Qué es eso? Es un lugar escondido, ella. Explicado rápidamente, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera. En cualquier momento. Es donde guardamos los artefactos más importantes, cosas que el Consejo no quiere que el resto de él. Galaxia para conocer. Es el único lugar donde el artefacto estará a salvo. La confusión de Max solo se profundizó. ¿Y qué? ¿Te hace pensar que estaremos a salvo allí? Si el Consejo ya nos está buscando, ¿no nos encontrarán allí también? Ella sacudió su cabeza. La bóveda está protegida por tecnología antigua, cosas que el Consejo no hace. Incluso entiende. No podrán encontrarlo a menos que se lo permitamos. Solo tenemos para llegar allí antes que ellos. Max pensó por un momento, su mente acelerándose. Cuanto más incierto se sentía todo, más aprendía. Parecía que no había lugar en este extraño mundo donde realmente podrían estar a salvo. Pero también sabía que correr no era una opción. Tuve que quedarme con Rylan. No podía darse por vencido ahora. No cuando estaba tan cerca de entender cuál era el artefacto. Significaba. Muy bien, dijo, con la voz firme a pesar del miedo que lo corroía. ¿Cómo llegamos allí? Rylan lo miró, sus ojos se suavizaron ligeramente. Nosotros. Tengo que salir de la ciudad. La bóveda está escondida afuera en las montañas. Es un largo viaje, pero podemos lograrlo. Tengo un barco que puede llevarnos, pero vamos a... Necesito moverme rápido. Sin parar. Max asintió, tratando de estabilizar su respiración. No sabía en qué se estaba metiendo, pero no tenía otra opción. Esta era su única oportunidad de obtener respuestas para sobrevivir. Ran se volvió hacia la puerta, su tono cada vez más urgente. Nos vamos ahora. Los dos caminaron fuera de la habitación y al pasillo con poca luz. Max no pudo evitar notar la tensión en el aire, lo extraño. Sintiendo que algo estaba más allá de la esquina mirándolos. Estaba seguro de que si el concilio tenía espías, eran. Ya están tras su pista. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva hacia algo terrible. Se movieron rápidamente a través de la pasillos tranquilos del edificio. Rylan liderando el camino con un sentido de propósito. Cuando llegaron a la salida, Max pudo escuchar el zumbido distante del barco que Rylan había mencionado. Estaba estacionado justo afuera, esperándolos. El barco era pequeño pero elegante, su superficie reflejaba la luz de las lunas gemelas de arriba. El corazón de Max. Corrieron mientras subían a bordo, y Rylan inmediatamente comenzó a encender los motores. Esto no tomará mucho tiempo, ella dijo mientras ella lo miraba. Una vez que estemos en el aire, nos dirigiremos directamente a las montañas. Bueno, tiene que ser. Sin embargo, cuidado. Si el Consejo tiene gente observando los cielos, podríamos ser vistos. Max asintió, agarrando sus manos. El asiento cuando el barco comenzó a despegar. La ciudad de abajo se hizo más pequeña a medida que se elevaban, los edificios resplandecientes se desvanecían en la distancia. El barco atravesó el aire con facilidad, abriendo un camino a través del cielo nocturno. El barco zumbó de manera constante mientras atravesaba el cielo nocturno, dirigiéndose hacia las montañas en la distancia. Max se sentó en el asiento al lado. Rylan, con los ojos fijos en el oscuro horizonte. La vista afuera era impresionante, las estrellas brillaban intensamente contra la inmensidad del espacio. Pero Max no pudo evitar la sensación de que los estaban lavando. El Consejo, ella, hermanos, y quienquiera que los esté cazando. Todo se estaba acercando. Rylan no habló mucho durante el vuelo. Estaba concentrada en los controles, moviendo las manos con práctica facilidad mientras ella navegó el barco por el aire tranquilo. Max no pudo evitar admirar su calma ante el peligro. Ella parecía llevar el peso de la galaxia sobre sus hombros. Sin embargo, ella nunca vaciló. Después de lo que parecieron horas, el barco comenzó a descender. Las montañas de abajo se hicieron más grandes, sus picos irregulares, afilado contra el cielo estrellado. Los ojos de Rylan se movieron hacia Max, un chico pequeño y decidido. Sonríe en sus labios. Ya casi llegamos, dijo en voz baja, con la voz firme. Bolt está justo adelante. Max se inclinó hacia adelante,
con el corazón latiendo con fuerza. Él no tenía una idea de qué esperar cuando llegaran a la bóveda, pero sabía que era importante. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba, podían. Cambia todo. Fue la clave para comprender el artefacto, y quizás la única forma de detener el caos que estaba cerrándose a su alrededor. El barco tocó tierra suavemente sobre una superficie plana y rocosa, cerca de la base de las montañas. El área circundante era inquietantemente tranquila, solo suena la lejana ráfaga de viento a través de los picos. Max no podía ver mucho en la oscuridad, pero podía sentir la tensión en el aire. Ahora estaban cerca. Demasiado cerca. Relin apagó el barco. Y se puso de pie, haciendo señas a Max para que lo siguiera. «Quédate cerca», dijo, su voz baja. «La entrada está escondida, pero no está lejos. Tenemos que movernos rápido». Max la siguió fuera del barco, el aire fresco de la noche rozando su piel. El suelo bajo sus pies sentía sólido, pero el peso de la situación lo presionaba fuertemente. Él miró alrededor, la mitad esperaba ver figuras emergiendo de las sombras, pero el área seguía quieta por ahora. Estaban a salvo. Raylan lo condujo hacia una pared rocosa en la base de la montaña, sus movimientos rápidos y confiados. Ella se detuvo frente a lo que parecía ser un gran muro liso de piedra. «Esto es todo», dijo, llegando hasta. Presiona su mano contra la superficie. Max observó de cerca cómo la roca parecía moverse, revelando un pasadizo oculto, conduciendo más profundo hacia la montaña. La entrada era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona se adapte a la vez. Max tragó saliva con fuerza. «Esta es la bóveda». Ran asintió. «Sí, es antiguo y ha estado oculto durante siglos». El consejo. «Ni siquiera sabe dónde está. Solo unos pocos de nosotros sabemos cómo acceder a él». Mag miró el oscuro pasaje que tenía por delante. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. No estaba seguro de lo que les esperaba adentro, pero sabía una cosa con certeza. Ellos. No tuve más remedio que seguir adelante. Entró en el pasaje detrás de Rylan. El aire frío del interior, enviándole un escalofrío por la columna vertebral. Las paredes del túnel eran lisas, como talladas en la propia roca. Un tenue resplandor azul iluminó el camino por delante, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Cuanto más avanzaban, más oscuro y opresivo se sentía el aire. A medida que se movían más adentro la montaña, Rylan volvió a hablar, su voz apenas un susurro. El Bolt no es solo un lugar de almacenamiento, es un lugar de conocimiento. El consejo. Ha estado tratando de encontrarlo durante años, pero nadie lo sabe. Exactamente cómo acceder a las cámaras más profundas. Estamos a salvo aquí por ahora, pero no podemos perder el tiempo. Max asintió, tratando de mantener la mente concentrada. Sus pensamientos seguían yendo a la deriva hacia el artefacto. Si era tan importante como dijo Rylan, entonces la bóveda era la única. Un lugar que pudiera contener las respuestas que necesitaban. Él tenía que creer eso. Caminaron durante lo que parecieron horas, el túnel serpenteante y retorcido debajo de la montaña. El aire se volvía más frío cuanto más profundo se adentraban, y el silencio a su alrededor era casi sofocante. Los pasos de Max resonaron en las paredes, una constante recordatorio de que estaban solos en este vasto lugar escondido. Finalmente, alcanzaron una cámara grande. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, resplandecientes suavemente a la tenue luz. En el centro de la habitación había una enorme puerta de piedra. Su superficie cubierta de diseños más intrincados. No se parecía a nada que Max hubiera visto jamás. Un antiguo mundo de otro mundo. Estructura que parecía latir con energía. Ryan se detuvo frente a la puerta y se volvió hacia Max. «Esto es, el corazón de la bóveda». Max sintió un escalofrío correr por su columna vertebral mientras asimilaba él. Vista de la puerta. No tenía idea de lo que había más allá, pero estaba claro que fuera lo que fuera, contenía las respuestas. Habían estado buscando. Podía sentir el peso de la historia presionándolos como si las mismas paredes del Bolt los estaba observando. «¿Cómo lo abrimos?», preguntó Max. Su voz era una mezcla de asombro e incertidumbre. La pesada puerta de piedra crujió y se abrió, revelando una vasta cámara. Más allá, el aire interior estaba espeso por el olor a edad y misterio. Mag dio un paso adelante, su corazón latía con anticipación.
Este era el lugar donde esperaban respuestas. Pero con cada paso que daba, una parte de él no podía deshacerse de la sensación de que estaban cruzando hacia algo peligroso, algo más allá de su comprensión. Ryan se adelantó a él, sus ojos escaneando la habitación mientras entraba en la cámara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos brillantes similares a los de la puerta, pero aquí parecían latir con vida, cambiando y cambiando como si él. La habitación en sí estaba viva. El suelo era de piedra pulida, lisa y reflexivo, como si hubiera sido cuidadosamente elaborado por una civilización perdida hace mucho tiempo. Los pasos de Max resonaron en el silencio, y no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Este lugar había estado oculto durante siglos, y ahora estaban de pie en el corazón de la misma. No tenía idea de lo que estaban a punto de descubrir, pero sabía que era algo que podría cambia todo. Raylan se movió al centro de la habitación, trazando sus dedos. El aire frente a ella, como si estuviera leyendo algo invisible. Su expresión estaba enfocada, pero había un indicio de vacilación en sus ojos. Ella parecía estar buscando algo escondido dentro de la habitación. Misterios. ¿Qué es este lugar?, preguntó Max, con la voz baja mientras miraba alrededor. Ryan hizo una pausa y le devolvió la mirada. Esta es la bóveda del conocimiento. Eso guarda los secretos de la historia de mi gente, nuestro pasado, nuestra tecnología y nuestro futuro. El Consejo ha estado tratando de entrar aquí durante años, pero no lo hacen. Tener los conocimientos adecuados. Solo aquellos con la conexión correcta pueden desbloquear el verdadero poder de la bóveda. Max frunció el ceño, acercándose a ella. ¿Y el artefacto, dónde encaja en todo esto? Raylan no respondió de inmediato. Se acercó a un gran pedestal de piedra en el centro de la habitación. Encima de él yacía un pequeño cristal brillante. Su luz late suavemente como un latido del corazón. Max sintió un escalofrío correr por su espina dorsal. Esto fue todo. Este era el artefacto. Raylan recogió cuidadosamente el cristal, sus dedos temblando ligeramente mientras lo sostenía. Esta es la clave, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Contiene el conocimiento de todo. Nuestra historia, los orígenes de el concilio, e incluso el futuro por encima de nuestros mundos. Max dio un paso adelante, carreras mentales. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo entiendes lo que significa? La mirada de Raylan estaba distante mientras ella miró fijamente el artefacto en sus manos. Mi gente siempre ha sabido de la bóveda. Hemos estudiado sus secretos para generaciones. Pero el verdadero poder del artefacto solo puede desbloquearse mediante alguien de fuera de nuestro mundo. ¿Alguien como tú? Max parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Te refieres a alguien como yo? Solo soy un tipo normal de la Tierra. Raylan la sacudió. Dirígete despacio. No, Max. No eres cualquiera. Fuiste elegido. El artefacto ha estado esperando a alguien con tu linaje. Alguien que pueda conectarse con él de una manera que ninguno de nosotros puede. Max fieltro. Una ola de incredulidad. Espera, ¿elegido? ¿De qué hablas? Ni siquiera lo sé. ¿Qué está pasando? Y ahora me estás diciendo que fui elegida para algo. Max se paró en el centro de la bóveda, su mano todavía descansando sobre el cristal resplandeciente. La energía del artefacto lo había inundado, dejando una sensación de ambos miedo y asombro a su paso. Las paredes a su alrededor zumbaban de poder, los símbolos cambian y se reorganizan como si la bóveda misma estuviera viva. Respondiendo. Al tocarlo, Ran se adelantó, con los ojos muy abiertos de asombro. Está funcionando. Max. La bóveda está revelando la verdad. Max apenas la escuchó, su atención fija en el mapa que había aparecido ante él. Los símbolos brillantes se habían transformado en una serie de estrellas conectadas por brillantes líneas. Era un mapa de la galaxia, pero diferente a todo lo que había visto antes. Había planetas y sistemas que no reconocía. Y en el centro de todo había un pequeño punto brillante, casi como un beacon. ¿Qué es aquello?, preguntó Max, señalando el punto brillante en el centro del mapa. Ran se acercó, su mirada entrecerrándose. Ese es el núcleo. Es donde empezó todo. El lugar donde se creó el artefacto. Es el origen del poder de mi pueblo. Y ahora es el lugar donde todo terminará. A menos que actuemos.
Max sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Y a qué te refieres? El rostro de Ryland se puso serio, el peso de sus palabras se asentó pesadamente en el aire. El Consejo ha estado buscando el núcleo durante siglos. Si lo encuentran, usarán su poder para controlar toda la galaxia. Ellos ya controlan mucho. Pero esto les daría poder para remodelar todo, para destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Mag. Tragado con fuerza. El Consejo siempre había sido una fuerza distante y sombría en el mundo de Ryland, algo que él nunca había hecho. Completamente entendido. Pero ahora, la realidad de lo que enfrentaban se sentía mucho más cerca, mucho más peligroso. Entonces, tenemos que detenerlos, dijo en voz baja, su voz llena de determinación. Tenemos que mantener el núcleo oculto. Ryan asintió. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y esperanza. Sí, la bóveda se creó para protégelo, pero ni siquiera este lugar puede retenerlos para siempre. Necesitamos encontrar el núcleo antes de que lo haga el Consejo, y nosotros. Necesito asegurarme de que nadie pueda usar su poder para el mal. Max respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad presionado sobre él. Había comenzado este viaje tratando de entender el artefacto, y ahora estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Pero él sabía una cosa para seguro. No podía retroceder ahora. ¿Dónde está? Él preguntó. ¿Cómo llegamos allí? Ryland caminó hacia el mapa, sus dedos trazando las líneas brillantes. El núcleo está en un planeta distante lejos de aquí. Está escondido en un lugar que ni siquiera el Consejo ha encontrado, pero no permanecerá oculto por mucho tiempo. Tenemos que conseguir allí antes que ellos. Max asintió. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Sin desperdicio. En otro momento, Ran comenzó a trabajar a los mandos de la bóveda. Las paredes se movieron de nuevo, y se abrió una puerta al otro lado de la cámara. Max la siguió, su mente acelerando con él. Pensé en lo que se avecinaba. El núcleo era su única esperanza, pero llegar a él no sería fácil, y no había garantía de que llegarían a tiempo. Cuando entraron en la habitación contigua, Max vio un pequeño barco esperándolos. Era elegante y rápido, diseñado para viajes largos a través del espacio. Ryland rápidamente se movió hacia los controles, sus dedos volando sobre los botones. Esta es nuestra única oportunidad, dijo, mirando hacia Max. El barco está equipado con el motor más rápido que tenemos. Podemos alcanzar el núcleo en cuestión de días, pero tenemos que movernos rápidamente. Si el Consejo se pone al día con nosotros, no lo harán, interrumpió Max, con la voz firme, llegaremos allí. Primero, Ryland lo miró, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Eso espero. Pero incluso si llegamos allí, todavía no sabemos qué encontraremos. El core es más que un artefacto. Es un poder diferente a todo lo que hemos visto. Max se subió al barco, acomodándose en el asiento junto a Ryland. Los motores zumbaron a la vida cuando ella inició la secuencia de salto. Las estrellas fuera de la ventana se difuminaron a medida que la nave aceleraba, atravesando la inmensidad del espacio hacia su destino. El viaje fue largo y tenso, cada hora que pasaba estaba llena de un recordatorio constante de que estaban compitiendo contra el tiempo. Max mantuvo sus ojos en el mapa, mirando como el punto brillante que, representado el núcleo, se hizo más grande. Pero no pudo evitar la sensación de que no estaban solos. A pesar de que se habían ido la bóveda detrás, la sombra del Consejo aún se cernía sobre ellos. Días pasó y la nave se acercó más a la ubicación del núcleo. Max no pudo evitar sienta una sensación de temor cuando se acercaron. Se acercaban al final del viaje, y él sabía que lo que fuera. Lo que sucedió después cambiaría todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la nave llegó al planeta donde estaba escondido el núcleo. Era un mundo estéril y rocoso. Su superficie agrietada y desolado. No había señales de vida, ni señales de civilización, solo el paisaje tranquilo y vacío que se extendía ante ellos. Esto es todo, dijo Ryland, con la voz entrecortada por el miedo y emoción. El núcleo está en algún lugar debajo de la superficie. Tenemos que encontrarlo. Rápido. Max asintió, su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaban tan cerca. ¿Pero cómo? Se prepararon para aterrizar,
Max no pudo evitar la sensación de que estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Vidas. El consejo estaba ahí afuera, y no se detendrían hasta tener lo que querían. Mientras el barco descendía hacia la superficie del planeta, Max miró por la ventana, sus pensamientos se centraron en el futuro. La verdad estaba ahí fuera, escondido debajo de la superficie, y solo ellos podían desbloquearlo. La batalla final estaba a punto de comenzar.